Muy buenas, soy estudiante de la Universidad de Keller Manaví, Facultad de Ciencias Informáticas. Esta es la materia de la inteligencia artificial. Mi nombre es Reyes Zambrano Wellington Steven. Actualmente estoy en el quinto año anual paralelo A. En estos momentos vamos a hablar sobre lo que es la minería de datos, pero en un ambiente básico, es decir, lo básico de la minería de datos. Vamos a observarlo en este momento. En esto de aquí está comprendida en 6 lecciones, en las cuales la lección uno dice que preparar la base de datos de análisis service, es decir, vamos a utilizar este de aquí, esta opción, análisis service, en la cual se ejecutaría nuestro programa y vamos a utilizar la base de datos de AdventureWorks, que es prácticamente una empresa que se dedica a la venta de bicicletas y otros artículos. Bueno, esta lección tiene varios subpuntos que dice crear un proyecto de análisis service, que este es un tutorial básico, crear un origen de datos y crear una vista del origen de datos. Bueno, para esto tenemos lo que son lo que vamos a utilizar, que es el Microsoft SQL Server. Yo en estos momentos estoy utilizando es el Microsoft SQL Server 2008 R2 2008 R2, y vamos a necesitar lo que es también un complemento que viene instalado en este SQL Server, que es el Visual SQL Server Business Intelligence, que ya viene instalado por defecto en el SQL, o si no tienen que habilitarlo. Esos dos son los que vamos a utilizar en estos momentos para hacer nuestro proyecto de data mining. Aquí, como podemos observar, tenemos algunos proyectos, pero vamos a hacerlo paso a paso. Primeramente lo que necesitamos es los datos o el archivo en sí, la base de datos, para lo que es el AdventureWorks. Hay que tener en cuenta que al momento de nosotros descargar esa base de datos en la página oficial del SQL Server, vamos a poner una ventana, Google SQL Server 2008 R2 AdventureWorks. Ya, tenemos que tener en cuenta de que hay que descargar este archivo dependiendo del SQL que nosotros tengamos instalado, del servidor SQL, porque actualmente existe para la versión de base de datos 2014, y así van bajando, y tenemos que ponerle con la versión que nosotros tenemos instalado en el SQL, porque si no habría inconvenientes y problemas al momento de tratar de ponerlo. Bueno, nosotros en estos momentos tenemos ya la base de datos creada. mm, bueno, la tenemos descargada. No importa dónde la tengamos guardada, con tal de que sepamos en qué lugar se encuentra. Yo lo tengo en un disco respaldo, que no es el disco principal y el C, y lo tengo guardado en una carpeta llamada AdventureWorks TW. El nombre de la carpeta no influye mucho. Lo que necesitamos es el archivo. Bueno, ese archivo lo tengo descargado en la carpeta de descargas. Nosotros tenemos que coger ese archivo y llevarlo a un lugar más propio, más amplio. A ver, descargas. AdventureWorks. Aquí está. Nuestra base de datos que nosotros vamos a utilizar. Bueno, lo llevamos a la otra carpeta. Copiamos. Si queremos podemos ponerlo en el escritorio. Eso no influye mucho. Y vamos a ponerlo aquí. Lo importante es que no tenemos que olvidar la ruta en la que se ha puesto el archivo de base de datos. Ahora lo más importante es que hay que configurar este pequeño archivo antes de utilizarlo en la base de datos, porque si no daría inconvenientes. Y me refiero a configurarlo con ponerle las propiedades para que el propio sistema pueda tener un control total sobre este archivo y pueda modificarlo, leerlo, escribirlo. Para eso nos vamos a usuarios, y como podemos observar no tiene marcada la opción de control total. Para eso le vamos a dar a editar, nos vamos de nuevo a usuario y le damos a control total.
Ahí aceptamos y nuestro archivo está listo para lo que es su utilización en la base de datos. Ahora lo que vamos a hacer es irnos a la base de datos, le ponemos clic derecho en lo que es base de datos y adjuntar. Es decir, no lo vamos a abrir, no lo vamos a crear, vamos a acoplarlo o adjuntarlo a nuestro sistema de base de datos. Nos aparece este cuadro y le damos a agregar. Esperamos un momento, dependiendo de la máquina, los recursos que tenga va a demorar. Bueno, aquí es cuando me refiero de que tenemos que recordar la ruta, porque tendremos que buscar en el disco local C, archivos de programa, escritorio y así sucesivamente. Por eso yo lo puse en el disco D y la carpeta AdventureWorks. Lo seleccionamos, damos a aceptar y aquí se nos crean dos archivos. En este aquí va a ser datos y registro. Vamos a conservar lo que es datos, por lo que están contenidas las tablas y los campos que se utilizan, y registro es como un inicio, pero eso es un inicio de la base de datos de la empresa AdventureWorks. Nosotros vamos a quitar eso porque tenemos nuestro propio inicio en lo que es el Microsoft SQL Server. Vamos a aceptar y como podemos ver aquí se iría a crear el AdventureWorks, la base de datos de AdventureWorks. Caso contrario, si no le damos, si aquí nosotros no le hemos dado a lo que son las propiedades, o sea, si no le cambiamos al usuario, se crearía un inconveniente y diría que no se pudo acceder porque no tiene permisos y todo eso. Se está demorando. Mm, Actualizar. Bueno, al darle a actualizar es porque estoy grabando y tengo el SQL Server que me consume muchos recursos. La computadora se pone lenta, pero le dimos a actualizar y ya aparece nuestra base de datos de AdventureWorks Data Warehouse 2008 Bien, aquí ya casi no se utiliza mucho, ya aquí ya lo dejaríamos de lado y ahora lo que vamos a hacer es a crear nuestro data mining o nuestro proyecto en sí para la minería de datos. Lo que vamos a hacer es darle este archivo, nuevo proyecto. Y como en la página nos dice que lo más posible mantengamos los nombres, vamos a dejarlo con ese de ahí, es decir, a ese data mining de 2008 R2. Le damos clic a proyecto de análisis service y aquí ponemos el nombre, a ese data mining 2008 R2, y lo vamos a poner cualquier otra cosa porque si no se crearía el mismo. Vamos a ponerle 1. Esperamos que se cree o que se cargue. Y aquí como podemos observar ya se ha creado el AS Data Mining 2008-2.1, es decir, lo que vamos a utilizar, y está en blanco. Bien, ahora está como mencioné en blanco, pero se necesita lo que es conectar este sistema, es decir, este de aquí, Visual Studio, a nuestra base de datos del SQL Server. Para eso lo que vamos a hacer es darle clic derecho aquí en donde dice AS Data Mining, clic derecho, propiedades. Aquí nos vamos a lo que es implementación y ponemos en el servidor el nombre que nosotros hemos puesto. Por lo general los servidores del SQL Server tienen localhost o cualquier otro sistema de base de datos, pero nosotros lo tenemos con el nombre de Acer, porque con ese nombre es el que yo lo registré para que en mi SQL Server aparezca como el nombre de ese servidor. Bueno, nos vamos aquí y le damos a aceptar, aplicar, aceptar. Y está conectado en este momento nuestra base de datos del SQL Server con el Visual Studio. Ya está listo para ser utilizado y hacer la minería de datos. Bien, ahora vamos a crear lo que es un origen de datos, en las cuales solamente tenemos que darle clic derecho, nuevo origen de datos. Nuevo origen de datos, le damos siguiente. Bueno, hasta aquí ya estaba configurado anteriormente, lo eliminamos. Bueno, le damos nuevo, es decir, nuevo origen de datos.
Este aquí siempre debe tener en cuenta que debe estar en esta opción. OLE DB nativo SQL Server Native Client 10.0. Bien, aquí lo que tenemos que hacer es escribir el nombre de nuestro servidor, o si no lo buscamos aquí con esta flecha, damos clic, pero en este momento no era clic porque se pondría demasiado lento. Bien, y aquí seleccionamos la base de datos que está en nuestro servidor, en este caso AdventureWorks Data Warehouse 2008 R2. Aquí tendría que aparecer, en caso de que no aparezca, la conexión de lo que fue en enlace data mining está mal o está conectado a otro servidor y por eso no va a aparecer. Bueno, le damos a probar conexión y dice que se establece correctamente la conexión de prueba. Aceptamos, aceptamos, le damos siguiente. Vamos a ponerle utilizar cuenta de servicio, es decir, utilizar la cuenta que nosotros ya hemos creado anteriormente en el SQL Server. Le damos siguiente, podemos ver aquí la cadena de conexión que se va a utilizar y el nombre de origen de datos. Ya, le damos a finalizar. Bien, ahora vamos a crear un origen de datos. Asimismo le damos clic derecho, nuevo origen de datos, damos siguiente. Aquí ya, como ya hemos creado nuestro origen de datos, o sea, aquí es una vista. Como ya hemos creado un origen de datos, anteriormente ya nos va a aparecer aquí. Y lo único que vamos a darle es a siguiente. Aquí vamos a seleccionar las tablas con las que vamos a trabajar en nuestra minería de datos. Como es en AdventureWorks, vamos a utilizar solamente dos tablas en las cuales va a ser Prospective Buyer y la tabla Target Mile, es decir, la vista, tabla y visto. Solamente vamos a utilizar estas dos tablas de entre todas estas. Le damos siguiente. Y aquí, como podemos observar, está creada ya lo que vamos a utilizar y le damos a finalizar. Y aquí tenemos origen de datos y vista de origen de datos. Ya es el primer paso que, como podemos observar, son las tablas que nosotros hemos creado y se crearán al tener nuestra lección 1, que es crear un origen de datos y crear una vista de origen de datos. Bien, una vez terminada la lección 1, pasamos a lo que es la lección 2, que dice generar una estructura de distribución de correo directo. Es decir, lo que vamos a hacer en este momento es crear una estructura de modelo de minería de datos de distribución de correo directo. Especificar el tipo de dato y el tipo de contenido y especificar el conjunto de datos de prueba de la estructura. Bien, para eso nos vamos al data mining, vamos a lo que es estructura de datos, o sea, estructura de minería de datos, y le damos a nueva estructura de minería de datos. Es decir, clic derecho, nueva estructura de minería de datos. Damos siguiente. Nos pide seleccionar el método de definición y vamos a darle que utiliza a partir de una base de datos relacional o de almacenamiento de datos. Voy a ser de un cubo existente, que un cubo quiere decir, por ejemplo, un archivo de texto plano o una base de datos aplanada en la cual están todos los registros hechos. Pero bueno, ya eso es un tema aparte. Vamos a hacer lo que es a partir de una base de datos relacional o de almacenamiento de datos. Vamos a siguiente. Esperamos. Ya. Dice, crear la estructura de minería de datos con un modelo de minería de datos. Vamos a crear la estructura de minería de datos. Le damos a lo que es árboles de decisión, que es lo que se va a utilizar o se va a hacer en la minería de datos. Le damos a siguiente. Podemos observar que están las tablas que nosotros hemos creado acá, que son las que seleccionamos también en la vista de origen de datos. Damos a siguiente. Aquí nos pedirá que especifiquemos el tipo de tabla. Por ejemplo, una de las dos tiene que ser escenario o anidado. En este caso vamos a hacer lo que dice en la página oficial del SQL Server, que el escenario va a ser el vTargetMile. Bueno, una vez que sea seleccionado, le damos a siguiente y nos pedirá seleccionar estos tipos de datos de aprendizaje, es decir, especificarlos. Bueno, para eso lo que tenemos que hacer es estos datos de aquí, seleccionarlos. Por ejemplo, de entrada va a ser age, community distancia, English, educación, English ocupación y así. Bueno, vamos al primero, que es age o age, entrada. Eh, community distante, entrada.
English Education y English Occupation. English Education, English Occupation, Gender, Geographic Key, Gender, Geographic Key, House, House Owner Flag, House Owner Flag, en entrada, Marital Status, Number Cash Owner, Marital Status, Number Cash Owner, Number Children at Home, eh, Region, Total Children y Yearly Income. Ahora estamos en ya, Region, entrada, Total Children y Yearly. Ya. Ahora, marcar, es decir, que estén marcados, son Address Line 1, Address Line 1, marcados. Address Line 2, Date First Purchase, Date First Purchase, Email Address, First Name, Last Name, Email Address, First Name, Last Name, y de predicción vamos a poner solamente lo que es Byte Buyer. Aquí, Byte Buyer de predicción. Ahí. Una vez que se han seleccionado los datos correspondientes a la lista que se ha estado mostrando, es decir, tiene que quedar de esta forma, le damos a siguiente. Una vez aquí vamos a detectar lo que es el tipo de contenidos y vamos a tener que cambiarles. Vamos a detectar. Listo. Y vemos aquí que Geographic Key dice Continuous. Este aquí se le cambia a discreta y en tipo de datos no long, sino que vamos a ponerle text. Ya, eso de ahí tienen que estar cambiados a esta forma y le damos a siguiente. Aquí en el porcentaje de datos de pruebas en la página oficial del SQL Server nos pide que tenga 30 y en el número máximo de casos nos pide que tenga 1000. Es decir, 1000 casos que pueden contener la base de datos. Listo. Aquí como podemos observar tiene el nombre de estructura de minería de datos, V Target Mail y V Target Mail. Esto se le va a cambiar. Se le pondrá ¿por qué levantar? Se le pone Targeted Mailing y abajo tiene que estar TM Decision Tree y se le selecciona permitir obtención de detalles. Tiene que estar de ley de esta forma así: Targeted Mailing y abajo TM Decision Tree y seleccionado la casilla de permitir obtención de detalles. Obtención de detalles. Una vez que se ha escrito ese nombre y se ha marcado la casilla, se le da a finalizar. Y en esos momentos ya tenemos lo que es nuestra estructura de minería de datos creada, es decir, el paso 2 lo que nos pide. Bien, una vez terminada la lección 2, que fue lo que era crear una estructura de modelo de minería de datos, vamos a pasar a lo que es la lección 3, que dice agregar y procesar los modelos. Es decir, agregar modelos de clústeres y modelos de correo destino. Bueno, lo que hacemos es ir aquí, por ejemplo, donde dice modelo de minería de datos, que es lo que nos pide, agregar y procesar modelos. Nos vamos aquí a modelo de minería de datos. Ya. Aquí lo que vamos a hacer es agregar un nuevo clúster y un nuevo árbol de decisión. Lo que hacemos es aquí
en modelo de minería de datos, le damos clic derecho aquí a este espacio en blanco y le damos nuevo modelo de minería. Bueno, tiene que tener de ley este nombre, tm-clustering, y seleccionamos cluster de Microsoft. Estos nombres son los que nos piden que tengamos que tener en la página principal del SQL Server, porque así como hemos estado mencionando, después habría inconvenientes. Bueno, se le va a aceptar y asimismo se le da nuevo modelo de minería de datos, y aquí se le pone tm naive bayes y se le pone bayes naives de Microsoft. Y nos dice que nuevamente tipo de contenidos con una estructura de minería de datos que no va a aceptar Edge ni year incone. Bueno, eso no importa. Le damos sí. Ya, una vez que aparece todo esto, le damos clic derecho, propiedades. Y en la parte de acá, que están las propiedades, nos vamos a donde dice holdow seed. Es decir, la semilla está por 0. Está con 0 y se le da al 12. O sea, es decir, que tiene que estar con valor 12. Y damos clic en cualquier lado. Ya. Entonces, ahora lo que hacemos es irnos a la parte de procesar estructura y minería y todos los modelos. Damos solamente clic derecho y aquí dice procesar estructura y minería de datos y todos los modelos. Si no lo encontramos, podemos irnos a lo que es ver, barra de herramientas, personalizar. Nos vamos a lo que es comando, modelo de minería de datos. Y aquí dice procesar estructura de minería de modelo de datos. Lo único que tenemos que hacer es darle clic o arrastrarlo hacia aquí a un lado y nos aparecerá. O si no, nos vamos acá donde dice modelo de minería de datos, procesar estructura de minería de datos, o le damos clic derecho. En cualquiera de esas formas equivale. Lo que necesitamos es esta opción: procesar estructura de minería de datos, o sea, estructura de minería y todos los modelos. Le damos, dice el contenido ha caducado, desea generar e implementar, sí. Esperamos un momento. Esperamos a que cargue. Aquí donde dice implementación y procesamiento, tenemos que esperar a que cargue todo. Y dice la implementación finalizó correctamente. Nos aparece este cuadro. Y lo que tenemos que hacer aquí es darle a ejecutar para que se prácticamente procese toda la información. Nos aparece este cuadro y tenemos que esperar a que se finalice toda la implementación que se ha estado haciendo. Bueno, aquí ha aparecido ya que se ha ejecutado todo el proceso con algunos fallos, es decir, advertencias, pero eso no importa en estos momentos. Es decir, no tiene mayor relevancia para hacer la minería de datos. Le damos a cerrar y cerrar. Y en esos momentos ya se ha hecho lo que es el modelo de minería de datos y se ha podido hacer lo que es la lección 3. Procesar, que fue lo último que hicimos, que le dimos a ejecutar y agregamos. Es decir, el primero se agregó y después se procesó. Esa es lo que ha sido la lección número 3. Bueno, ahora tenemos lo que es la lección número 4, en la cual tenemos que explorar los modelos de correo directo. Es decir, el modelo de árbol de decisión que indica los factores que influyen en la compra de las bicicletas, el modelo de agrupación en clústeres que agrupa a los clientes por atributos como el comportamiento de compras de bicicletas y otros atributos, y el modelo Bayes-Naves que permite examinar las relaciones entre los diferentes atributos. Bueno, seguimos con el programa y nos vamos a lo que es al visor de modelo de minería de datos. Esta vez vamos a usarla como quiera la siguiente pestaña. Vamos a esperar a que cargue y nos dice que ha caducado, le decimos que sí. Es decir, como para que se actualice o para que se reinserte. Acá dice que Data Mining R2 del servidor ISIL ha cambiado desde la última que se implementó. Desea continuar, sí. Se escribirán los datos en la base de datos. Se sobreescribirán.
Esperamos que cargue. Y bueno, aquí como podemos observar tenemos los árboles de decisión que se han estado utilizando en nuestra base de datos, es decir, las ventas y todo eso. Por ejemplo, todos conlleva a una edad de mayor o igual a 73 años, de mayor o igual a 59 y menor a 73, mayor o igual a 45 y menor a 59, edad menor a 38 y mayor o igual a 38 pero menos de 45. Y asimismo entre este de aquí están los siguientes niveles, que es Yarincom, y aquí entre este de aquí están los nuevos que son Yarincome, y así van haciendo por ejemplo las demás decisiones, número de carros, y demás datos. Bueno, este árbol puede estar dividido en muchas partes. Vamos a la lupa de aquí para alejarlo. Y aquí como podemos observar, tiene tres niveles: el nivel principal, el nivel intermedio y el nivel final. Si nosotros queremos, por ejemplo, exponer el árbol, lo podemos hacer a cuatro niveles, que ahí ya van especificando o detallando más los árboles, cinco niveles, y así sucesivamente va aumentando. Tenemos 11 niveles este en nuestra base de datos, y podemos irla explorando uno por uno, en los cuales van todas las decisiones llevando a algunas otras datos más específicos. Por ejemplo, número de niños de hogar, en región, no regiones, niños en casa, estado marital, y así número de carros que tienen, número de carros que no tienen, y así sucesivamente se va detallando o expandiendo el árbol. Bueno, lo vamos a dejar por defecto, que son los tres niveles, y aquí está el árbol. Vamos a alejarlo. Y bueno, lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a hacernos, por ejemplo, aquí donde dice segundo plano, y vamos a poner en estado 1. 1 significa que se va a mostrar lo que son las ventas de las bicicletas que se han estado vendiendo. Aquí dice Bike Buyer, venta de bicicletas. Vamos a poner en 1, que es la venta que ha sido. Y aquí se ve, por ejemplo, la leyenda de minería de datos, que va desde la más baja, que es el color blanco, hasta la más alta, que es el color más azul más oscuro. Y aquí, como podemos observar, ha cambiado sus colores y ahora tiene desde más claro hasta el más oscuro, en el cual el más oscuro ha sido Number Car Soundnet 0. Aquí, como podemos observar, tiene en uno 245 que se ha vendido, y en 0 que no se ha vendido, o sea que ha quedado prácticamente en la ESA o ha quedado guardado este 35. Esa ha sido la mayor venta, por ejemplo, que se ha podido obtener o realizar. Bueno, volvemos aquí, y si lo ponemos en 0, por ejemplo, va cambiando. Ahora la mayor venta que nos ha hecho prácticamente, que solamente se vendieron 16 y quedan 237. Y así se puede ir jugando con esto para ver todas las que son las redes de dependencia. Y aquí podemos observar redes de dependencia, en las cuales Bytebuyer, las ventas, todas están ligadas, todas están unidas a lo que es la venta. Es decir, todos sus componentes van a estar unidos. Y aquí, como podemos observar, si están todos los vínculos, se van a mostrar todas las uniones. Pero si mostramos los vínculos más fuertes, van desapareciendo, y nosotros podemos dejarlo en cualquier lado. Pero vamos a mostrar el vínculo más fuerte que existe, y es entre la edad y la venta de bicicletas. Es decir, que mientras jueguen con las edades, o sea, mientras más edad o menos edad, va a depender más la venta de bicicletas. Bueno, vamos a dejarlo como estaba y nos vamos a árbol de decisión. Este es lo que ha sido el visor de árbol de Microsoft. Ahora vamos a lo que es, esta ha sido decisión tree. Nos vamos a lo que es el clustering o el cluster. Esperamos a que cargue. Y aquí, como podemos observar, están todos los clústeres anidados entre sí. Como podemos ver, todos los vínculos están en el medio, es decir, que está desde el más pequeño al más grande, está intermedio. Y aquí vemos que los clústeres están unidos desde el 1,
desde el 1 al 7 al 4 así sucesivamente. Si mostramos todos los vínculos, vemos que hay más uniones o más decisiones, es decir, más caminos. Y si mostramos el vínculo más fuerte, podemos observar que es el clúster 3 al clúster 10. Y aquí podemos ver la densidad, que es de un 16%, por ejemplo. Si mostramos todos, por ejemplo, le ponemos en venta de bicicletas y podemos ver que hubo una densidad de un 67%, que ha sido lo de acá. Bueno, eso es estado 0. Estado 1, que ha sido las ventas, es de un 81%. Asimismo, podemos ir jugando, podemos ir viendo las dependencias y podemos ver los clústeres anidados y podemos ir jugando con la edad y con los demás campos. En perfiles de clúster, aquí podemos ver otra leyenda de minería de datos, que por ejemplo son estos valores que tengo aquí y podemos ir jugando como quiera en lo que es la edad, por ejemplo, tamaño de población, tamaño de clúster y así mismo, byte buyer, por ejemplo, 0 y 1, la venta o, o el resguardo. Características de clúster, vamos a ver por ejemplo el clúster 1, se van a ir probando y se van a ir viendo los valores o por así decirlo, el tamaño, el porcentaje que ha tenido cada cosa o cada juego que ha tenido. Ya, por ejemplo, podemos ver que un clúster 1 en la región ha sido el mayor, en lo que es región ha sido el que tiene mayor valor. Y así mismo podemos ir jugando clúster 7, clúster 10 y así se puede ir probando. Y en la decisión de distinción de clúster podemos ir comparando desde el clúster 1, por ejemplo, con el clúster 2 y se pueden ir viendo los valores. Edades 51 a 101 y de 31 a 51 en el clúster 1 y en el clúster 2. En el clúster 1, por ejemplo, tuvo de 31 a 50 y en el clúster 2 tuvo desde 51 hasta el 101. Y ahí se pueden ir comparando todos los valores y sacar nuestra propia decisión. Y como podemos observar acá, tenemos el TM Bayes Naives, esperamos así mismo, y tenemos lo que son las redes de dependencia de nuestro Byte Buyer. Asimismo podemos observar que, como mencioné anteriormente, todas están conectadas y se puede ver la mayor dependencia o el vínculo más fuerte que ha sido entre lo que es el Byte Naives en la red de dependencia. En este caso fue Number Cars Owner con el Byte Buyer. No es como el otro, como el anterior. Y en perfiles de atributo, asimismo va cambiando y se van poniendo todos los casos y se van sacando sus valores. Aquí podemos observar la leyenda de minería de datos y se puede ir comparando. Asimismo en características de atributo por ejemplo byte buyer, valor 0, no, ni una venta, y aquí está nuestro gráfico. Y en uno que ha sido de ventas también asimismo se puede ir sacando y se puede ir viendo los porcentajes de cada cosa. Y una distinción asimismo en byte buyer, ventas. Y aquí podemos ver que aparece una minería de datos, es decir, una leyenda. Y se puede observar todos los estados, number cars owned 0, es decir, que sea igual a 0, no vendido, ha sido de 2548 y de que sea diferente de 0, es decir, que sí ha sido vendido, es de 6091. Y así se puede ir comparando. Por ejemplo, atributo by buyer, valor 1, valor 2, 1, 0. Y se puede ir jugando y se pueden ir viendo los valores. Van cambiando. Ausente, que sea igual a ausente 0 y diferente ausente 8639. Bueno, eso será la lección 4. Ahora tenemos que la lección 5 tenemos que probar los modelos, es decir, probar la exactitud con gráficos de mejora respecto al modelo predictivo y probar un modelo filtrado. Bueno, prácticamente lo que vamos a hacer aquí es probar los modelos
de nuestra minería de datos o del árbol que se creó prácticamente. Nos vamos al programa y esta vez nos vamos al gráfico de precisión de minería de datos, que es lo que nos pide probar la exactitud con gráfico de mejora respecto al modelo predictivo. Nos vamos a gráfico de precisión de minería de datos, le damos clic, esperamos a que cargue. Y bueno, nos aparecerá este cuadro, esta ventana. Tiene que estar cliqueada o tachada la parte que dice sincronizar valores y columnas de precisión. Tienen que estar tachada también los tres modelos de minería de datos, que fue el Decision Tree, Cluster y Naive Bayes. Y le vamos a dar a usar casos de prueba de estructura de minería de datos. En valor de predicción le vamos a dar a 1 para que sean todos los que se han vendido, o todos los que prácticamente se han estado vendiendo. Nos vamos a nos vamos a lo que es gráfico de elevación y esperamos a que se carguen los valores. Y aquí, como podemos observar, ya están cargados, está creado el gráfico con los valores que se han estado utilizando, que se ha filtrado prácticamente para ver lo que ha sido la venta o la venta en sí de nuestros datos. Nos vamos ahora de nuevo a matriz de clasificación, que bueno, no es tanto, y validación cruzada. Bueno, es aquí no. Nos vamos de nuevo al gráfico de elevación. Bueno, eso ha sido con lo que es el gráfico. Ahora nos vamos a lo que es de nuevo a estructura de minería de datos, modelo de minería de datos. Ahora vamos a hacer lo que es un nuevo filtro. Esta vez vamos a filtrar los que son hombres y mujeres, o masculino y femenino. Nos vamos a agregar, sería aquí. En tema Decision Tree nos vamos a clic derecho, establecer filtro de modelos. Bueno, nos vamos aquí, damos clic derecho, ponemos nuevo modelo de minería de datos. Vamos a poner lo que es este TM Decision Tree para hombre. Vale. Tiene que estar en árbol de decisión y creamos otro para mujer. Nuevo modelo de minería TM Decision Tree. Le ponemos female. Bueno, una vez que tenemos esto, nos vamos al Microsoft Decision Tree del hombre, le damos clic derecho, le damos a establecer filtro de modelos y le vamos a dar para que sea igual a, hombre, a male o masculino. Nos vamos a la columna gender y le ponemos igual a M de masculino. Y asimismo nos vamos a establecer filtro de parámetros modelos, asimismo gender, y le damos a igual a F femenino. Una vez que se ha creado, le damos a clic derecho, procesar la estructura de minería de datos, o sea, procesar la estructura, le damos así y hay que esperar a que se procese. Así, implementación de procesos, y aquí se le da a ejecutar como se le dio anteriormente. Esperamos. Bueno, aquí como observamos ya se ha procesado, de nuevo con advertencias que no importa mucho, y se le da a cerrar.
cerrar y cerrar. Asimismo se hace con el de las mujeres o el de female. Procesar estructura de minería de datos, se le da sí, sí, y de nuevo hay que esperar a que salga el cuadro, aquí que esté en la implementación correcta, y se le da de nuevo a ejecutar. Esperamos a que cargue de nuevo. Y bueno, aquí como podemos observar de nuevo, ya se completó, dio así mismo advertencias y bueno, se le da a cerrar y cerrar. Bueno, una vez que se ha hecho eso, podemos aquí ponerle por ejemplo Decision Tree Male, es decir, hombre. Y aquí como podemos observar, asimismo tienen todos lo que son ventas, pero solamente de hombres, con edades de 73 años, 38 o así. Esto es lo que ya prácticamente es el modelo filtrado. Byte Buyer, que es nuestra casilla que se va a utilizar para hacer los procesamientos en ventas. Y bueno, así mismo como mujeres, se le pone y se filtran los datos. Este de aquí, como podemos observar, es un cuadro muy distinto al anterior que fue el de hombres. Bueno, en red de dependencias, asimismo, se van creando nuevas dependencias con respecto a nuestro filtro de árbol de decisiones y se va viendo cuál es el que más depende prácticamente. Y asimismo cambia en red de dependencias. Y como podemos observar, asimismo va cambiando. Ahora sí nos podemos ir a lo que es gráfico de precisión de minería de datos. Aquí nos dicen que hay que comenzar de nuevo con los gráficos, o sea, es decir, hay que hacer un nuevo filtro y se le va a hacer a sí mismo. Se le queda con sincronizado, se seleccionan todos, como podemos observar, aquí ya tenemos un nuevo árbol de decisión de hombre y mujer. Y en este caso se va a usar los casos de prueba de modelo de minería de datos, es decir, los que se han creado hasta ahorita. No es de la estructura que viene por defecto, sino con lo que nosotros hemos creado y por defecto. Y, y los de por defecto. Bueno, le damos a uno para que todo esté como venta. Y ahora sí nos podemos ir a lo que es gráfico de elevación. Esperamos a que cargue. Y ahora, como se podrán observar o podrán comparar, es un gráfico muy distinto al primero que se mostró en hace unos minutos atrás. Y asimismo en la leyenda va cambiando los valores y podemos ir jugando con esta leyenda o estos datos para así nosotros ir identificando todo lo que ha sido los resultados en el gráfico. Bueno, ahora tenemos la última lección, que es la lección 6, en la cual nos pide crear y trabajar con predicciones. Es decir, que tenemos que crear una predicción y usar la obtención de detalles en datos de estructura. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es volvemos aquí y nos vamos esta vez a lo que es predicción de modelo de minería de datos. Vamos a crear lo que es la predicción, vamos a seleccionar modelo y en la página oficial de el SQL Server nos dice que debe estar por defecto TM Decision Tree, que es la mejor opción que se puede utilizar. Bueno, ahora seleccionamos lo que es la tabla de casos y tiene que estar seleccionado lo que es AdventureWorks Data Warehouse 2082, pero nuestra vista de origen de datos. Es decir, tiene que estar seleccionada, si nos podemos en este icono de aquí, tiene que estar este mismo de aquí, porque si no en el otro daré un poco de cosas que no utilizaremos, no se utilizará. Seleccionamos esa, tiene que estar seleccionada Prospective Buyer, le damos a aceptar y se ha seleccionado o se ha agregado las tablas que se utilizarán para nuestro proceso de datos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es a crear prácticamente un cálculo de edades para hacer nuestro filtro aún mucho más efectivo y así poder calcular por edades las ventas que se han realizado. Para eso nos vamos a lo que es estructura de minería de datos
no, nos vamos a lo que es vista de origen de datos. Y aquí donde dice Prospective Buyer, le damos clic derecho, nuevo cálculo con nombre. Bueno, hasta aquí le ponemos, por ejemplo, cal ag o calcular edad. Calcular edad. Bueno, en la expresión se va a utilizar la línea de código para nosotros buscar, o buscar mejor dicho, por edad. Buscar por edad. Lo que tenemos que hacer es copiar el siguiente código que tenemos aquí, debe estar exactamente igual. En la página oficial del SQL Server nos pide que se ingrese de esta forma, porque si no daría inconvenientes en el siguiente, en el ejercicio. Le copiamos y le pegamos y damos a aceptar. Y se ha creado aquí, como podemos observar, nuestro cálculo o nuestro campo de cálculo para calcular la edad. Bueno, volvemos a lo que es Target Mailing y nos vamos a lo que es predicción de modelo de minería de datos. Aquí le damos clic derecho, le damos a modificar conexiones y en lo que es age o age o edad le ponemos lo que es cálculo. No aparece. Bueno, tenemos que seleccionar de nuevo, vamos a quitar la tabla, vamos a seleccionar tabla de casos que fue Prospective Buyer, aceptar. Ya aquí tenemos que darle clic derecho, modificar conexiones y aquí ya nos aparecerá CalX, que fue la de cálculo. En Buyer vamos a seleccionar lo que es Unknown para que luego no nos dé problema. Campos, vamos a aceptar y ahora sí podemos dar o comenzar a llenar lo que son los campos de aquí. Bueno, esto tiene que dar de la siguiente manera. En el primer campo se debe de seleccionar en lo que es origen función de predicción. Hacia aquí se le cambia a prediction probability y se arrastra lo que es by buyer. Se arrastra y debe de quedar de esta forma: tm decision tree by buyer. Si lo hacemos de otra manera, quedaría como el código estaba anteriormente y nos daría inconvenientes. Bueno, la siguiente tabla o los siguientes datos deben de quedar de la siguiente manera. Tenemos una imagen, captura. Y debe quedar de esta manera: función de predicción, predictive probability, predicción de venta, seleccionado y cómo está ahí en ese valor. Ponemos alias, lo escribimos, predicción de venta o lo que sea, predicción de venta. En la parte de aquí le damos a lo que es tema decision tree, función, tabla, modelo, tema decision tree y se selecciona by buyer. Aquí le vamos a dar que sea igual a 1, es decir, que sean todas las ventas. Luego vamos a poner lo que son tablas para ir agregando los campos que se van a ir mostrando en nuestra minería de datos o en los resultados. Agregamos 6 y vamos a ir seleccionando. El primero debe quedar como Prospective Buyer. Y Buyer Key. Y el siguiente debe ir Calc A. Se selecciona Calc A. El siguiente debe ser First Name, Last Name. First Name, Last Name. El Address Line 1 y Address Line 2. Ya.
Una vez que tenemos todos estos datos, dirigimos a lo que es para poder verlo, le damos aquí clic y le damos a resultado. Es decir, que con todos estos, por así decirlo, filtros, campos que se quieren que se muestren, la base, el árbol, se va a mostrar el resultado de toda nuestra minería de datos, es decir, de toda nuestra búsqueda prácticamente. Y este es el resultado, la tabla que se utilizaría o el punto que pide, que es usar la obtención de detalles en datos de estructura. Prácticamente los detalles que se hicieron, los datos, el resultado, esto aquí es lo que nos piden en la empresa o en algún otro lado. Y estos datos son los que se le darían, por ejemplo, a una oficina contable, una oficina que lleve los registros. Estos son los datos que se le darían a ella o a esa persona o a él. Y esto ha sido lo que es minería de datos.